Ok, entonces el repaso va a ser sobre las leyes de conservación, que es uno de los temas gruesos que vimos, y cinemática y dinámica del cuerpo rígido. Para todas las leyes de conservación hay un concepto importante que es el de sistema. Cuando uno pregunta si se conserva tal o cual cantidad, se refiere a para quién, ¿no? Se conserva para quién, para un dado sistema. Un sistema es el conjunto de objetos que nosotros decidimos, dado el enunciado del problema, nosotros decidimos que tales objetos son los que forman parte de ese sistema. Eso es fundamental definirlo claramente, explícitamente, porque si el sistema conjunto de objetos es uno dado, por ahí se conservan ciertas cantidades, pero si el sistema es otro, las mismas cantidades no se van a conservar. Entonces es clave definir claramente el sistema al cual nos estamos refiriendo. En el enunciado de un problema aparecen una diversidad de objetos. Aparece una partícula, otra partícula, un cuerpo rígido, un planeta, una soga, todos esos objetos que forman parte del enunciado. No todos ellos necesariamente van a ser parte del sistema. Entonces hay que definir claramente de cuál sistema estamos hablando. Entonces tenemos, por un lado, el impulso lineal. La ecuación que tenemos para un dado sistema es que la suma de las fuerzas sobre el sistema es igual a la variación temporal del impulso lineal total. El impulso lineal total, P mayúscula, por un lado lo asociamos a la velocidad de un punto particular del sistema, que es lo que llamamos el centro de masa. Entonces, por un lado, el impulso es la masa total por la velocidad del centro de masa, y por el otro es también la suma de los impulsos lineales individuales. O sea, el impulso lineal individual de una partícula es su masa por su velocidad, y si en mi sistema tengo varias partículas, el impulso lineal es simplemente la suma. ¿Por qué es la suma? No es por capricho, sino porque es la suma la que eventualmente se conserva. Lo cual es muy conveniente, porque podría ser que el impulso para una partícula sea m por b y el de dos partículas sea una combinación complicada. Pero bueno, el caso es que es simplemente la suma. Entonces, para dos partículas es m1b1 más m2b2 y así siguiendo. Si son más, simplemente sumo. Eso da el impulso lineal total de ese sistema. Entonces, la aclaración acá, en todo caso, sería que el sistema es el formado por las partículas de masa M1, M2, M3 y así hasta Mn. Por decir, la descripción que hago es para un sistema, como se dice, genérico, o sea, un sistema de n partículas. Como no estoy diciendo cuánto vale n, es un sistema de un número cualquiera de partículas, o sea, bien general. Entonces, para este sistema, imaginémoslo, ¿no? Un sistema de n partículas, la decisión de cuál es el sistema es importante, porque una vez que yo, de todo el universo, yo marco, esta es la 1, esta es la 2, la marco con algún color, digamos, y esta es la n, entonces yo veo coloreado mi sistema, y automáticamente todo lo que no es parte de mi sistema es exterior, externo. Entonces, cuando uno habla de fuerzas externas, se refiere a las fuerzas que ejerce alguien que no es parte del sistema. Entonces, queda automáticamente definido el sistema, queda automáticamente claro qué es lo que es externo.
Bueno, eso para el impulso lineal. Fíjense que de acá también, acá está escrita la definición de la velocidad del centro de masa, porque bastaría pasar la masa total dividiendo para tener la velocidad del centro de masa. La velocidad del centro de masa es la suma de las masas por las velocidades del sistema dividido la masa total. La masa también es una cantidad aditiva. Eso ya nos resulta más natural porque cuando uno quiere pesar 2 objetos o 1 kilo de objetos, uno simplemente pone todo lo que quiere pesar arriba de la balanza porque sabe que la masa del sistema es la suma de las masas, o sea, esta m grande. Esta misma ecuación que queda acá, como las posiciones, como las velocidades son las derivadas de las posiciones, si yo imagino que esta ecuación la integro en el tiempo, la integral de la velocidad de una partícula es su posición, entonces integrando esto una vez, también visualizo cuál es la definición de la posición del centro de masa, es simplemente la integral de esto. La posición del centro de masa es simplemente la integral de esto. Suma de MI/RI sobre la masa total, que no es otra cosa que la suma de las MI. Bueno, vamos al impulso angular. Para el impulso angular, uno recurre a la noción de momento, de una fuerza. El momento de una fuerza es el producto de uno tiene una partícula, hagamos acá como un momento de la fuerza F, tengo un sistema de coordenadas, tengo una partícula acá de masa M, y a esa partícula le aplico una fuerza. Y esa partícula está en algún punto del espacio, por supuesto, y esa posición la indico con algún sistema de coordenadas. Fíjense que para la fuerza F no necesité las coordenadas. Los vectores fuerza son lo que se llaman vectores libres, o sea, la fuerza o la velocidad o el impulso lineal son vectores libres. Lo que interesa es la orientación del vector, pero no el origen. O sea, la fuerza F, si la partícula está acá, la fuerza F es esta, si la partícula se mueve, la fuerza también. El origen del vector fuerza usualmente es la posición de la partícula. En cambio, la posición de la partícula es otro vector, y obviamente ese vector tiene que tener un origen fijo para que yo tenga la posición de la partícula respecto de algo. Entonces el vector posición será en este caso para este sistema de coordenadas. O sea, yo no puedo dibujar el vector posición si no sé dónde está el origen de coordenadas. En cambio la fuerza sí. Entonces, dada la posición de la partícula que sufre esa fuerza y el vector fuerza mismo, el momento de la fuerza F es simplemente el momento de esa fuerza, que es respecto de un origen. Y por eso usualmente uno lo recuerda con este supraíndice. El momento de la fuerza es el producto vectorial de la posición por la fuerza. Tengan en cuenta que el producto vectorial no es conmutativo, entonces el escalar sí, el vectorial no es conmutativo, entonces hay que cuidar el orden en el que escribo los factores. Es posición por fuerza y no al revés. Entonces este es el momento de la fuerza F. Esos momentos, de la misma manera que uno llegó a esta expresión, a ver, veamos un poquito cómo llegué a esta expresión. A esta expresión, para un sistema de n partículas, llegué escribiendo la ecuación de Newton de cada una de las partículas individuales. Para la partícula 1 de masa m1, tendré en general
fuerzas externas, fuerzas que ejercen objetos que están fuera de mi sistema, y fuerzas internas, fuerzas que ejerce algunos, la partícula 2, la 3 o cualquiera de estas. Entonces, imaginen que para la partícula 1 tengo, por un lado, en las fuerzas que actúan sobre la 1, tengo dos categorías, las externas y las internas. Y acá tengo M1 por A1. Como A1 es la derivada de la velocidad V1 respecto del tiempo, M1 por A1 también es M1 por la derivada de V1. Y si la masa es constante, como usualmente es el caso, lo puedo poner adentro de la derivada. Con lo cual, del lado derecho tengo la derivada de M1V1, de esto. Entonces, las fuerzas sobre la partícula 1 son iguales a la derivada del impulso de esa partícula. Y lo mismo para la 2, la 3 y así. Entonces, sumo. Cuando tengo las n ecuaciones de Newton, las sumo. Y las fuerzas externas se suman y me va a dar esto. La suma total de todas las fuerzas externas que ejerce algún objeto exterior sobre cualquiera de las partículas. Todo eso se suma vectorialmente, por supuesto. Y del otro lado, que voy a, bueno, ¿y qué más? Voy a tener las fuerzas internas. Ahora, las fuerzas internas, si son internas, por ejemplo, la fuerza que la 3 le ejerce a la 1, me da el vector fuerza que sufre la 1, pero tiene que estar el par de interacción. ¿Y dónde va a estar el par de interacción? En la partícula 3. Entonces, entre ese par, 1, 3, tengo un par de fuerzas que se ejercen entre sí, que por acción y reacción son una es menos la otra. De manera que en esa suma, ese par se cancela, y lo mismo con cualquier par de fuerzas. Entonces, todas las fuerzas internas desaparecieron acá, por acción y reacción. Y en esa suma, lo que queda del lado derecho es esto, la derivada temporal de M1V1 más M2V2 más los impulsos individuales. Y entonces eso dio origen a, escribiendo ecuaciones de Newton individuales y sumando sobre el sistema, obtengo esto. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? Un poco a propósito, lo hago porque es un repaso. Este tema lo vimos en el pizarrón en su momento, ahora simplemente a modo de repaso estoy sugiriendo cómo se hace ese cálculo sin hacerlo, un poco apuntando a lo conceptual y no tanto así a lo que está escrito en el pizarrón. De la misma manera, o similar, uno deriva la conservación del impulso angular. Para la conservación del impulso angular, uno toma esas ecuaciones de Newton individuales, lo primero que hace es multiplicar vectorialmente por R, ahí, del lado izquierdo, ¿no? Entonces yo tengo acá fuerzas, del otro lado tengo masas por aceleraciones. La ecuación de Newton para la partícula 1 lo multiplico R1 por lo que esté del lado izquierdo, igual a R1 por lo que esté del lado derecho. ¿Sí? Y entonces lo que voy a obtener del lado izquierdo son momentos. R por F, por distintas F. La partícula 1, esta, puede sufrir distintas fuerzas. Puede tener fuerzas externas y fuerzas internas. Y el par de cada una de esas fuerzas internas está en algún otro lado. ¿Está bien? Entonces, del lado izquierdo voy a tener la suma de los momentos, de todos los momentos, los externos y los internos. Los internos resulta que se van también, pero de una forma más sutil que antes. No es simplemente acción y reacción. Para eso lo que tenemos que usar es el principio de interacción fuerte, que me dice no solo que F2,1 es igual a menos F1,2, sino que ese par de fuerzas está en la dirección de la recta que pasa por las partículas. Eso es el principio de interacción fuerte. Si pasa eso, entonces los momentos de las fuerzas internas también se cancelan de aparte. Ahí hay una hipótesis adicional. Pero bueno, dijimos, eso pasa con las interacciones con las que nos vamos a encontrar. Y entonces los momentos internos se van también por ese motivo. Y del lado derecho es un poquito más complicado. Ahí sí, por ahí hay que repasar la teórica donde vimos eso, porque lo que va a quedar del lado derecho es R por la de producto vectorial, derivada temporal del impulso. R por derivada temporal de P.
Y ahí lo que hay que hacer es integrar por partes y ver que hay un término que se va y que eso queda como si el R que está multiplicando afuera de la derivada lo pusiera dentro de la derivada. Y de esa manera aparece la noción de impulso lineal, ¿no? O sea, esta ecuación es suma de momentos externos también respecto a algún origen. Resulta que es igual a la derivada temporal de una cantidad nueva que definimos en ese momento, porque en ese momento nos avivamos que se conserva, si no hay momentos externos, que es el impulso angular. Respecto al mismo punto. ¿Qué es el impulso angular? El impulso angular es la suma de los impulsos angulares de las partículas. O sea, RI por P sub I. Lo pongo así, MIB. Entonces, la moraleja en los dos casos, fíjense que las leyes de conservación son la variación de algo igual a otro algo. Entonces, el corolario, digamos, inmediato es que si este algo que está del lado izquierdo es 0, la derivada temporal de alguien es 0, o sea, ese alguien es constante. Eso es lo que... Entonces, en este caso, si la suma de las fuerzas externas a un sistema es 0, lo cual corresponde usualmente a que el sistema está aislado. O sea, yo tengo unas cuantas estrellas en el universo que están muy lejos de cualquiera, están aisladas, no hay nadie que le ejerza fuerzas a ese sistema. Se ejercen fuerzas entre sí, porque entre sí están cerca, pero están lejos de cualquier otro. Entonces, ese sistema aislado, nadie le ejerce fuerzas externas, entonces esto es 0, o sea, el impulso lineal de ese sistema es constante. Si el impulso lineal del sistema es constante, la velocidad del centro de masa de ese sistema es constante. O sea, esas estrellas sueltas, aisladas, interactúan entre sí, tienen movimientos entre sí complicados, pero su centro de masa se mueve a velocidad constante. Eso es dicho en forma breve, cómo interpretar la conservación de impulso lineal de un sistema. Parecido, entonces, como esta ecuación tiene una forma parecida, el uso que le damos es parecido. Si no hay momentos de las fuerzas externas, bueno, si no hay fuerzas externas, claramente, si no hay fuerzas, no hay fuerzas y tampoco hay momentos. Podría pasar que haya fuerza, pero que se actúen de manera tal que los momentos sumen 0. Lo que importa es que los momentos externos sumen 0 y eso pasa al impulso angular es constante. Esta cantidad es un poquito más complicada, es decir, ¿qué quiere decir que es constante? Es un poco más complicada. Algo que por ahí ayuda a la interpretación es que esta expresión también la vimos que se puede descomponer en dos términos, que son el momento, la posición del centro de masa por el impulso del sistema. Fíjense que si yo pongo R por P, es como si fuera una sola partícula. Eso es lo que haría si fuera una sola partícula. R por P. Para una partícula, el impulso angular es su posición vectorial, producto vectorial impulso. Si toda la masa del sistema estuviera en el centro de masa, yo diría que el impulso angular es este. Eso no es rigurosamente cierto, hay que sumarle otra parte de impulso angular, que es el impulso angular respecto al centro de masa. Esta descomposición es general. Es decir, el impulso angular respecto a cualquier punto de un sistema, respecto a cualquier punto, tiene dos partes. La primera parte que le llamamos impulso angular orbital y la segunda que es impulso angular de spin. La primera parte describe el impulso angular como si toda la masa del sistema estuviera concentrada en el centro de masa, ¿no? Si todo el sistema colapsara y fuera una sola partícula de masa m grande, ese sería su impulso angular. Como no necesariamente colapsó,
y las partículas están distribuidas alrededor del centro de masa, separadas del centro de masa, entonces esta es la otra parte de impulso angular. Esto uno lo puede interpretar como rotación alrededor del centro de masa, movimiento alrededor del centro de masa. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Alguna pregunta? Yo, profe, Sí, entonces, decime. estás diciendo que esas dos expresiones son equivalentes, si no entendí mal. Sí, sí. Las dos de impulso. Esta y esta, Sí. sí, son equivalentes. Son... Bueno, Ah, son ok. para usos distintos, ¿no? Estas Claro. dos ecuaciones te van a servir o no, depende, las dos son ciertas siempre. Si vos tenés tres partículas y conocés las posiciones e impulsos individuales, tenés que usar esto. Ah, ok. Si querés hacer alguna interpretación, el impulso angular siempre se va a descomponer de esta manera. Son equivalentes, pero para ciertos usos, Sí, sí. alguna te va a servir y la otra no. Depende de los datos que vos tengas. Sí, también. Gracias. ¿No? Bueno, Profe, una pregunta. sí, sí, ¿Puede ser que para, digamos, compensar la conservación de impulso angular se vayan como pasando de espina orbital o sí, no? puede ser, claro, porque cuando vos decís que se conserva, lo que se conserva es esta, ¿no? El total. Entonces, perfectamente está permitido de la misma forma, ahora vamos a ver energía, de la misma forma, cuando vos decís la energía mecánica de un sistema se conserva, lo que se conserva es la suma de cinética y potencial. No se conserva la cinética por un lado y la potencial por el otro, se conserva la suma. Es decir, que en este ejercicio está permitido el paso de energía cinética a potencial y viceversa. Lo que se conserva es la suma. Y acá lo mismo, lo que se conserva es esta suma. Entonces puede haber impulso angular de spin que pasa a formar parte del orbital. La conservación es para la suma. Sí, perfectamente puede ser. Perfecto, gracias. Va a pasar usualmente. Puede ser que se conserve, en algún caso puede que se conserve este y este independientemente. Entonces lo que va a pasar, pero es un caso particular, habrá que ver. Se conserva este y se conserva este, entonces este también, los tres son constantes, puede pasar también. Bueno, ¿qué más? Me parece que con esto, ahora vamos a ver energía. Yo había previsto, bueno, lo podemos poner, la energía, pero iba a ser un ejemplo de aplicación con estas dos nomás, por ahora. Pero para que quede esto completo, tenemos la conservación de energía mecánica para completar el cuadro, ¿no? Después voy a borrar, voy a hacer una aplicación donde solo voy a usar las dos primeras en realidad. Y después le dedicamos un poco más tiempo a la energía. La energía mecánica, la ecuación a la que uno llega es que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de energía mecánica. Y la energía mecánica E, entonces acá no hay una derivada temporal, hay una variación nada más entre, o sea, energía final, ¿qué quiere decir esta delta mayúscula? Energía final menos energía inicial. La moraleja es que si el trabajo de fuerzas no conservativas es cero, entonces la energía final va a ser igual a la inicial, ¿no? Esta resta va a ser cero. Y la energía mecánica, ¿quién es? Es cinética más potencial. Lo que decía recién. Pero bueno, esto como para completar el cuadro. ¿Cómo se llega a esta expresión? Uno tiene fuerzas del lado izquierdo. Si uno piensa de nuevo en las n ecuaciones de Newton, una para cada partícula de mi sistema, tengo fuerzas acá, internas y externas. Para llegar a la noción de trabajo es el producto escalar de fuerza por desplazamiento. Fuerza por diferencial R. La idea ahí es que uno habilita al sistema a moverse durante un intervalo muy corto, delta t, delta de tiempo,
y en ese intervalo corto esta partícula se desplazó desde R a R más diferencial R, para algún lado. Entonces, en ese pequeño intervalo, esta fuerza ejerce un trabajo, que es matemáticamente, ¿qué es el trabajo? Es F por diferencial R. La fuerza, producto escalar con el desplazamiento. Y bueno, del lado izquierdo de mi suma de ecuaciones de Newton tendré trabajos diferenciales ejercidos por cada fuerza. Ahí no importa tanto si son internas o externas. Sumado sobre todas esas fuerzas que actúan sobre todas esas partículas. Si quiero el trabajo neto para ir de un estado inicial, ¿cuál es el estado inicial? El estado inicial lo definimos nosotros, o medio que me lo define el enunciado del problema muchas veces. El enunciado dirá, qué sé yo, la partícula tal se encuentra inicialmente a una altura tal. Bueno, claramente esa es la situación inicial. Es una situación donde yo empiezo a ocuparme de ese problema y donde tengo algunos datos, qué altura inicial, qué velocidad inicial. Entonces, esa es la situación inicial. Y la final normalmente también está sugerida por el enunciado del problema, es donde me piden resultados. Diga a qué velocidad se mueve cuando se encuentra a la altura tal. Entonces, esa es una posible situación final para el sistema. Entonces, primero identificamos el sistema, de qué partícula estamos hablando. Después, una situación inicial y una situación final. Y estas deltas indican la diferencia entre, en este caso, la energía en esa situación final que uno identifica, menos esa energía en la situación inicial. Con lo cual, esto es la variación. Entonces, no es una derivada temporal, es una variación entre una situación final menos la inicial. Siempre es final menos inicial. De manera que si esto es positivo, voy a decir que hubo un aumento, porque la final será más grande que la inicial. ¿Ok? Entonces, pero el uso es similar a las anteriores. Lo que voy a decir es que si el trabajo de las no conservativas es cero, eso puede pasar porque no hay fuerzas no conservativas. Si no hay, tampoco van a realizar trabajo, o porque las hay pero no hacen trabajo. Muchas veces tengo, sobre todo las fuerzas de vínculo, las normales, si hay objetos apoyados en planos, las normales son justamente perpendiculares a esos planos. La partícula se mueve en el plano y la normal es perpendicular, así que el trabajo, la normal es cero. Entonces, hay fuerzas, pero no hacen trabajo. En cualquier caso, si esto es cero, esta resta es cero. Quiere decir que la energía final es igual a la inicial. Y eso es lo que uno usa. Escribo la energía del sistema al final y la igualo a la energía del mismo sistema inicial. Y presumiblemente me dieron un montón de datos y me queda una incógnita que la despejo de esa ecuación, ¿no? Donde digo T1 más B1 igual a T2 más B2, despejo la única incógnita, que es lo que me están pidiendo. Si tengo más incógnitas, tal vez me olvidé de plantear algo, porque a lo mejor también se conserva el impulso lineal. Entonces voy y busco dónde hay otra ecuación para poder tener, en este caso, un sistema de ecuaciones que tenga tantas ecuaciones como incógnitas, ¿no? En fin, bueno, hagamos un ejemplo, yo diría, que viene a ser este. Arranco por acá, por ejemplo. Díganme ustedes si lo hicieron en la práctica, eso, porque yo no lo sé. El ejemplo es el siguiente. Yo tengo dos astronautas. Tengo un astronauta, creo que los dos tienen la misma masa. Tengo un astronauta acá y un astronauta acá, de masa M. Podrían ser distintas, pero son iguales. Y este se mueve con velocidad V0. Y uno de los astronautas tiene una varilla sin masa, con una cierta longitud que llamamos ds. ¿Hicieron este problema?
plantearon ese problema en la práctica? Está en la guía, hay pero no uno lo que- hicimos en las prácticas. ¿Cómo? Sí, hay uno, pero lo hicieron, ¿se los explicó algún docente? No lo hicimos. Ah, bueno. Bueno, O sea, lo depende, uso si como... ahora la masa va y se queda pegada y se queda agarrada, sí lo hicimos ese ejercicio en la práctica. Sí, claro, no terminé el enunciado. El enunciado no me acuerdo, está escrito ahí. El ejercicio consiste en que yo tengo dos objetos, dos astronautas, por decir, dos objetos que están aislados del universo. Están los astronautas en el medio del espacio, lejos de la Tierra, lejos de la Luna y de cualquier planeta. Entonces, la idea es que no hay fuerzas externas. Y estos dos astronautas, se está moviendo. Fíjense que un astronauta, si no está atado a nada, los astronautas cuando están en una nave espacial y salen a hacer algún recorrido para reparar algo, están atados, ¿no?, a la nave espacial, porque si se separan de la nave espacial, con alguna velocidad, el movimiento del astronauta va a ser a velocidad constante, ¿no? Porque suma de fuerzas igual a 0, el impulso del astronauta se conserva, m por v va a ser constante, y si su movimiento inicial es para alejarse de la nave, no hay manera de que ¿qué puede hacer el astronauta para volver a la nave? No hay manera, entonces tiene que estar atado. En este caso, se está moviendo, y supongamos que lo que quiere es recuperarlo al compañero, entonces tiene una varilla o una soga o algo de una cierta longitud. La idea es que por la trayectoria rectilínea que lleva cuando llegue al otro extremo de la varilla pueda tomarse de la varilla, y entonces a partir de ahí empiezan a interactuar entre sí. Esa es la idea. Mi idea es plantearlo. Si les parece que es algo súper visto, me lo ahorro, no sé, pero díganme, no sé, no quiero tampoco. Si este tema ustedes todos lo entendieron y está claro, no hace falta Para que mí sería bueno plantearlo. Bueno, Claro. no sé. Sí, para mí también. Bueno, Sí, para mí también. podemos hacer una votación, pero me parece que no hace falta. Yo igual, mi idea es plantearlo, que es lo que me interesa ahora. Y hacer preguntas del tipo de las que estuvimos viendo. Entonces, por eso me parecía un buen ejercicio como para... Pero no es el único, podremos hacer otro. El sistema, entonces, en este problema, si está entendido cuál es el planteo, el enunciado, digamos, tengo dos objetos, dos astronautas, uno se mueve con velocidad, en algún sistema de referencia en el que estamos ahora, veo que se mueve con velocidad v0, constante, lo cual es coincidente con que no hay fuerzas actuando. Y está quieto, o sea, también el impulso de también se conserva, porque está quieto, tiene impulso 0. Y la varilla no tiene masa, entonces si no tiene masa no aporta impulso, ¿correcto? Ni tampoco energía cinética ni impulso angular. Fíjense que el impulso lineal es proporcional a la masa, el angular también, y la energía, bueno, la energía no la escribí, la energía cinética es también proporcional a la masa, es un medio de mv². Entonces, los objetos sin masa son complementos que están ahí para cumplir cierta función, pero que no aportan ni impulso lineal, ni angular, ni energía al sistema. Entonces, el objetivo de la varilla es, o sea, mientras estemos en esta situación, es bastante aburrido, es bastante obvio lo que pasa, se va a seguir moviendo con movimiento rectilíneo uniforme y va a seguir quieto. No hay motivo para que eso cambie hasta tanto llegue al extremo inferior de la varilla. Entonces, lo primero que hay que hacer en este ejemplo es decidir cuál es el sistema. Y el sistema, vamos a decir que también es más o menos obvio, son los dos astronautas. O sea, el astronauta de masa m y el otro astronauta de masa m. Acá uno puede preguntar, cualquiera de ustedes puede preguntar, bueno, ¿qué hacemos con la varilla? ¿La varilla es parte del sistema o no? Entonces podemos ver que es más o menos irrelevante porque no tiene masa justamente, pero conceptualmente el análisis es un poco distinto, porque si la varilla no es parte del sistema, en este momento no hay ninguna fuerza.
astronauta no tiene que hacer ninguna fuerza para sostener la varilla. Uno diría, la varilla ejerce una tensión, pero acá no hay ninguna tensión sobre la varilla, ni hace falta. Es como que el astronauta está acá, y la varilla, si ustedes agarran la varilla o no, es lo mismo, porque la varilla va a estar quieta, el astronauta al lado, puedo tocar así, la tensión es cero, la fuerza de interacción entre la varilla y el astronauta en este momento es cero. Eso va a cambiar cuando el astronauta se tome de este extremo, y entonces ahí sí va a haber una tensión, porque va a haber una fuerza que ejerce la varilla como mediador, va a haber una tensión que acá, un par de acción y reacción. La varilla le ejerce a este astronauta una tensión, una fuerza paralela a la varilla, y el par de reacción está en la varilla y apunta hacia afuera, y ese es uno de los pares. Y en el otro extremo lo mismo, cuando este se tome de la varilla, también va a haber un par de tensión y menos tensión en uno y el otro. ¿Por qué? Porque por inercia va a querer seguir de largo, pero la varilla tiene una longitud determinada, entonces va a haber una tensión ahí, ¿no? Por inercia va a querer seguir moviéndose así. Eso no es posible porque si estuviera por acá, la varilla tendría que ser más larga. Como no lo es, ahí va a pasar algo drástico, ¿no? En el momento en que se toma del extremo de la varilla. Y entonces va a aparecer ese par de interacción, tensión acá, bueno, y algo va a cambiar como seguramente se imaginan. Ahora, si la varilla no es parte del sistema, esas tensiones son externas. La tensión que sufre este y la tensión que sufre este son externas. Esa es un poco la diferencia. Y entonces, si en cambio la varilla la hubiera puesto acá, serían todas fuerzas internas y me olvido. Es más o menos un matiz, porque esas fuerzas, la tensión que sufre este acá y la tensión que va a sufrir este acá, fíjense que también parecen como un par de acción y reacción, ¿no? Porque son iguales, ¿no? O sea, el detalle es este. Hago el sistema en esta configuración. Acá está la varilla. Lo desarmo un poco para poder dibujar las fuerzas. Las dije, pero por ahí no queda claro cómo son. Sobre este astronauta aparece una fuerza que llamo tensión, y el par de interacción está acá. Por la tercera ley es menos la tensión. ¿Sí? Y lo mismo pasa en el otro. O sea, llamémoslo por ahora T', y acá menos T'. Ahora, la varilla no tiene masa. La suma de las fuerzas sobre la varilla tiene que ser igual a su masa por su aceleración. La masa de la varilla es 0. Así que esta fuerza más esta fuerza tiene que sumar 0. Con lo cual uno observa que T es T'. En módulo son opuestas en sentido, como se ve, pero el módulo son iguales. Tienen que ser iguales porque hay que igualarlas, su suma, hay que igualarlas a una masa por aceleración de un objeto sin masa. Entonces T es igual a T', con lo cual si yo la varilla como intermediario me olvido, pareciera como si fuera, qué sé yo, una fuerza gravitatoria, una fuerza a distancia, donde este par de fuerzas, que no son un par de acción y reacción, pero como si lo fueran, porque tienen la misma dirección, sentido opuesto, y el módulo son iguales. Entonces esta suma de fuerzas que son externas, T y T' son externas porque mi sistema es solo los astronautas, entonces la varilla es externa, pero la suma de las fuerzas externas da 0. O sea, hay fuerzas externas, pero suman 0, por todo esto que estoy diciendo. En cambio, si hubiera puesto la varilla acá adentro, toda esta discusión no la estaríamos teniendo.
este par sería un par de fuerzas internas, este par sería un par de fuerzas internas, y se fueron como en el momento que obtuvimos esta ley general. ¿Se entiende la sutil diferencia? Sí, sí. Ok. En cualquier caso, o porque estas son fuerzas internas, porque consideré la varilla dentro del sistema, o porque son fuerzas externas, pero suman 0, la suma de las fuerzas externas es 0. Entonces, la suma de a este sistema, ¿no? Es 0. Entonces, el impulso total del sistema se conserva. Impulso lineal total. El impulso de este más el impulso de este. Ahora lo escribo, pero de la misma manera, los momentos también, los momentos de las fuerzas, si estas dos fuerzas las considero externas, los momentos también son 0, porque están en la dirección de la recta que pasa por ambas. ¿Por qué? Por la naturaleza de la interacción con las varillas, o sogas. Si fuera una soga es lo mismo. Entonces la suma de los momentos externos es 0. En cualquier caso, ya sea que considere que la varilla no es parte del sistema, y si considero que es parte del sistema, con más razón, porque sería un momentos, todos estos son momentos de fuerza internos, así que se va. Entonces el impulso angular también es. Acá respecto de un punto, porque pongo un punto que no digo cuál es todavía. Como no hay momentos externos, el momento se conserva para todo O. O sea, el origen, no escribí un sistema de coordenadas todavía. No sé cuál es el origen de coordenadas. No tengo los vectores de posición de las partículas. Sin embargo, esto se tiene que ir porque no hay momentos externos. Suma 0 en cualquier sistema de coordenadas. Entonces, ¿cuál es el momento O? Lo elijo después. Bueno, entonces hasta acá estamos. ¿Qué hora es? No, tenemos tiempo para terminar con esto antes del intervalo. Perdón, Daniel, ¿por qué suman Sí. 0 los momentos si las posiciones donde se están aplicando las dos fuerzas no son las mismas? Las posiciones no, las fuerzas son las mismas por lo que dijimos recién. Y fíjate, hay que hacer la cuenta. Pongo tengo acá la tensión. Este es el sistema en sí. Y menos la tensión. Y poné O en cualquier lado. Acá, que sí, no sé. En cualquier lado. Entonces acá tengo R1 y acá tengo R2. Entonces la suma de momentos externos respecto de O, que es esta cosa, nadie elegiría un punto acá. Uno elegiría, por ejemplo, donde está el astronauta que está acá arriba, que está quieto. O sea, es súper... O el otro astronauta, los dos son inerciales porque uno se mueve con velocidad constante y el otro está quieto. Tiene más sentido, esa cuenta sería más fácil, pero supongo que lo pongo en cualquier lado. Entonces esto me queda R1 por la tensión, por esta tensión, más R2 por menos no, porque este es menos este. O sea, sería menos R2 por la tensión. Y entonces la tensión la puedo sacar el factor común. Como es un producto vectorial, saco el factor común hacia la derecha sin alterar el orden de los productos. Entonces me queda R1 menos R2 por la tensión. ¿Y quién es R1 menos R2? Es un vector, diferencia de posiciones que empieza en R2 y termina en R1. Es este vector. Este es R1 menos R2. Este vector es este.
¿Por qué? Porque si le sumo R2 me va a dar R1. Y fíjense que R1 menos R2 es paralelo a T, porque arranca en una partícula y termina en la otra. Y las fuerzas de interacción están en la dirección de la recta que pasa por ambas partículas. Principio de interacción fuerte. Si bien este no es, ya dijimos, un par de interacciones. ¿No? Porque el paréntesis es paralelo a la tensión. Por eso. Está bien la pregunta, fíjense que no es obvio, pero bueno. Después de 2 o 3 veces que uno se aviva o que alguien se lo explica, empieza a ser obvio. Bueno, entonces, y eso no importa cuál, si ustedes ponen el punto O en otro lado, esta cuenta se hace igual. La clave es que la diferencia de las posiciones, que es la posición relativa entre ambos, es paralela a la fuerza. Entonces, y bueno, si se conservan estas dos cantidades, ahora las escribimos y lo dejamos planteado. Decime. Le hago una consulta. No entendí por qué la distancia de el punto O que usted eligió hasta la tensión sería R1 menos R2. Porque es a ver, R1 es la posición de la partícula 1, del astronauta 1, y R2 la del astronauta 2. Cuando vos restás vectores, la resta de vectores es un vector cuyo origen es el segundo término y cuyo extremo es el primero. Propiedad de resta de vectores. Entonces sí, lo que tenés... Pensé que era a una sola tensión. Entonces no estaba entendiendo. Gracias. Claro, esto es para... bueno, esas dos tensiones, una es menos la otra. Porque lo que vimos antes, ¿no? Por eso. Sí, si uno dijera, si ustedes, cualquiera de ustedes, varios de ustedes dijeran, bueno, también la varilla la quieren poner acá, entonces la varilla es parte del sistema, o sea, son los astronautas y la varilla. Estas fuerzas son internas y cumplen el principio fuerte, y esta también. Entonces, como todo es interno, no lo pongo, obviamente, en la suma de momentos externos no pongo esto. Son internas y ni siquiera las escribo. Hubiera sido por ahí un poco más rápido llegar al mismo resultado. Entonces yo elegí un poco el camino más lento para explicarlo. Pero en cualquier caso, tengo estos dos resultados. El primero, el impulso lineal, escribamos el impulso lineal. Y ahí sí voy a poner entonces el sistema de coordenadas. Supongamos que pongo un sistema de coordenadas así. Lo pueden poner en otro lado, pero bueno. El origen de coordenadas es el punto de encuentro, no sé cómo llamarlo, el extremo inferior de la varilla. Elijo ahí el origen de coordenadas. El eje X es horizontal, que es la dirección. Si estamos en el medio del espacio, decir que es horizontal y que es vertical es complicado, ¿no? La dirección X es la trayectoria de este astronauta. Y la dirección Y es perpendicular a eso, hacia el segundo astronauta. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale P? Es la suma de los impulsos lineales. Entonces, este astronauta tiene impulso m por v0 en la dirección X. Y este tiene impulso 0. Y eso es constante. Una situación es antes, o sea, mientras no se toma de la varilla, esto es bastante trivial. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el astronauta de abajo se sigue moviendo a velocidad constante y el de arriba sigue quieto, por eso esto es constante. Ahora, la gracia está en analizar la situación cuando tengo que hacer el dibujo de nuevo, o bueno, lo puedo hacer acá, en este momento, de acá en adelante.
Este está moviéndose con velocidad V0. O sea, antes de ese instante, que esto es constante, es obvio y no me enseña nada nuevo, digamos, eso quiero decir. De acá en adelante, ¿qué cambia? Cambia que ahora esto se va a empezar a mover complicado, imaginémonos cómo sería. Este va por inercia, va a querer seguir moviéndose así, pero la varilla tiene una longitud fija. Entonces lo primero que va a sentir este astronauta cuando se toma la varilla es un tironeo. Él se quiere mover, o ella se quiere mover, hay un tironeo de la varilla, entonces el conjunto este se va a empezar a mover y tal vez va a empezar a rotar, no sé, yo ya sé lo que da y ustedes por ahí también, pero el conjunto, una vez que están los dos agarrados a la varilla, es como un solo objeto ahora. Y por inercia se van a mover para allá y tal vez van a hacer alguna rotación, ¿no? Esto también me dice, la ecuación esta, este constante es vectorial, y es igual a por lo que escribimos antes, ¿no? A la masa por la velocidad del centro de masa. ¿Se acuerdan? O sea, el impulso lineal total es la masa total por la velocidad del centro de masa. Y entonces de acá puedo despejar. ¿Cuánto vale la velocidad del centro de masa? Voy a borrar esto. La velocidad del centro, si miro esto igualado a esto, la masa... Ah, perdón. Esto está mal. Porque uno es masa total y el otro es la masa única. Claro. ¿Cuál es la masa total de este sistema? ¿Cuánto vale? 2m. 2m, claro. O sea, falta un 2 acá. Yo venía usando la notación m grande para masa total, pero acá m grande es la masa de cada astronauta. Entonces acá va un 2. Esta es la masa total. Entonces de acá despejo velocidad del centro de masa. Paso el 2m dividiendo y obtengo que la velocidad del centro de masa es, al pasar el 2m dividiendo y simplificando la m, me queda V0 sobre 2 por X. ¿Y dónde queda el centro de masa de este sistema? En la mitad de la varilla, porque son la Claro. misma masa. Perfecto, sí señora. Y lo que me dice que la velocidad del centro de masa es V0 sobre 2. O sea, si este es V0, saco el de 0 acá que me molesta, pero es la mitad de esta. Como vector también. Y es no solo eso, sino que es constante, ¿no? Profesor, Constante tengo una pregunta. Sí. Perdón, ¿por qué una vez que ya se agarra de la varilla sigue con VO, la masa de abajo? Y no cambia? Bueno, buen punto. Eso es en este momento. Si yo saco la foto de este preciso momento, es esta. Ahora vamos a ver. Porque nadie me dice que la velocidad de este astronauta es constante en todo momento. Lo que es constante, que el P total sea constante, no significa que el impulso de la 1 es constante y el de la 2 es constante. Significa que algo en ese sentido me preguntaron hace un rato. Cuando uno dice el impulso del sistema es constante, la suma es constante. Por supuesto, si cada uno individualmente fuera constante, la suma de constantes da constante. Pero nadie dice eso. La que es constante es el P total. Y eso termina en que la velocidad del centro de masa es constante. Y no necesariamente el impulso de la 1 ni el impulso de la 2. Nadie dice. Uno imagina el impulso lineal de este astronauta que está aquí es 0, inicialmente. Pero dentro de un ratito está claro que este astronauta se va a mover porque está siendo tironeado a través de la varilla por el otro. Entonces este se va a empezar a mover. Entonces el impulso lineal de este astronauta no es constante. Es 0 y va a dejar de ser 0. Y el de este entonces tampoco, porque este tiene velocidad V0 y va a dejar de ser V0. Está bien la observación. Sin embargo, la del centro de masa va a seguir siendo constante.
Entonces ahí hay una referencia muy útil de saber que este sistema, de acá en adelante, ¿qué va a pasar? Mucho no sabemos, pero sí sabemos que B0, el centro de masa, se va a mover a esa velocidad. Si ustedes miran el problema hacia atrás, el centro de masa ya venía moviéndose a esa velocidad. Cuestión de hacer un dibujito medio geométrico. Cuando este astronauta estaba por acá, moviéndose con su velocidad V0, y este seguía quieto ahí. Entonces yo hago una recta acá, imaginaria, no hay nada, no hay varilla, no hay nada ahí. ¿Dónde está el centro de masa? El centro de masa está en el medio de esa recta también, porque el centro de masa de dos partículas de igual masa está en el medio geométrico, o sea, está acá. Y si ustedes imaginan que este se mueve, todo este dibujo se mueve, y si este verdadero objeto se mueve a velocidad V0, este punto se mueve a la mitad de la velocidad. O sea que este punto ya venía moviéndose a V0 sobre 2. Y se va a seguir moviendo a V0 sobre 2. Por esto. Entonces, ¿qué es lo que me falta saber? Digamos que yo ya sé que este punto, el centro de la varilla, se va a mover así. Lo que no sé es cómo rota la varilla alrededor de ese centro. Entonces, ¿qué me conviene? Ya que sabemos que el impulso angular se conserva respecto a cualquier punto, en vez de poner cualquier punto, ¿por qué no ponemos el centro de masa? Si yo digo que O, identifico O con el centro de masa, entonces L, el centro de masa, es constante. Es la segunda conservación que todavía no usamos. El centro de masa, además, es un sistema, no es obligación que lo sea, pero en este caso es un sistema inercial. Se mueve siempre a una velocidad constante. Es un punto ficticio, no hay nada ahí, pero tiene un movimiento bien determinado. Entonces, de acá en adelante, lo que me va a ayudar es esto. Voy a borrar ese cachito. La situación va a ser que el centro de masa va a estar, bueno, depende cuánto en el tiempo yo me mueva, va a estar por ahí, y se va a seguir moviendo a V0 sobre 2. Y la varilla, no sé, ¿qué puede hacer la varilla? Si ese punto, el centro de la varilla está fijado, el resto de la varilla podrá rotar. Y los astronautas no les queda más remedio que, bueno, si se mantienen unidos al extremo de la varilla cada uno, moverse así. Y se van a mover entonces con una suerte de movimiento circular. Con una velocidad que no sé cuánto vale. Eso lo voy a deducir de acá. Ahora, el cálculo este es relativamente fácil de hacer. Me confundo con los colores. Es relativamente fácil de hacer. El impulso angular respecto de este origen es, bueno, la suma de los impulsos angulares. Es R1 por MV1, lo voy a poner así, más lo mismo con el astronauta 2. Y bueno, hay que hacer esa cuenta respecto del centro de masa. Y lo llamo, a quién llamé B1, a este y a este. Y R1 es la posición respecto al centro de masa del astronauta 1, lo mismo para el astronauta 2. ¿Cómo da eso? R1 por B1 da para hacer el producto vectorial y ver el sentido, hay que ponerlos mentalmente, ¿no? Los vectores con un origen común. Por ejemplo, R1 lo muevo hasta acá y hago la cuenta. R1 por B1 me da hacia afuera. Hacia afuera es, si este es X y este es Y, hacia afuera es Z. Y este otro también, R2 por B2, llevo R2 hasta acá, R2 por B2 es hacia afuera. O sea, los dos tienen sentidos coincidentes, los dos van en Z.
Y si lo piensan un poco, los dos son iguales. Los dos impulsos angulares son iguales, es 2 veces cualquiera de ellos. El módulo de R1 es la mitad de la varilla, que era de longitud de 0. Y la velocidad B1 y B2, no sé cuánto vale, pero son iguales también. ¿No? Porque si este punto de la varilla se mueve a una velocidad, el otro que está a la misma distancia, ¿no? Tiene que ser la misma la velocidad, el módulo tiene que ser el mismo. Entonces esto va a dar 2 veces, va a apuntar en Z, va a ser 2 veces el módulo de R es de 0 sobre 2, es media varilla. El módulo de esto es M por B1 o M por B2, es M por B, lo llamo B porque son los dos iguales, por el seno del ángulo que forman los dos vectores. Los dos vectores forman un ángulo de 90 grados, el seno vale 1. Entonces, eso vale el impulso angular, que es constante. ¿Y cuánto vale la constante? Para eso voy al instante inicial, porque en este momento arbitrario, no sé, o sea, está rotando, no sé con qué velocidad. Sé que está rotando alrededor del centro de masa, porque ¿qué otra cosa puede ser una varilla rígida? Si yo el centro de masa, el centro de la varilla está fijo, no puedo hacer otra cosa que rotar. Por eso digo rotar. ¿Cuánto vale B? No lo sé. Pero yo sí, como este impulso es constante, sí sé cuánto valía al principio. Por ejemplo, acá, en este preciso momento, yo sé cuánto vale. Vale B0, ¿verdad? A ver, perdón. Perdón, En este momento, o sea, voy a hacer este cálculo, pero inicialmente, en esta situación. Inicialmente, L respecto, porque lo que en esta situación, pero respecto al centro de masa, ¿no? Es este mismo dibujo, pero en este momento. En este momento, si yo estoy parado acá, en el centro de masa, lo que voy a ver, yo me estoy moviendo a B0 sobre 2. Lo que voy a ver es que esto entonces se mueve con B0, o sea, va a una velocidad B0 sobre 2 por delante mío. Yo tengo que estar en esta referencia. Entonces yo acá voy a ver B0 sobre 2. Es decir, también el producto vectorial me va a dar, es ese mismo dibujo, no lo quiero hacer de vuelta, R por B. Y lo mismo con este, pero este está quieto. Entonces en este caso voy a tener Z, la longitud del módulo del radio va a ser de 0 sobre 2, y la velocidad de esto va a ser M, bueno, M, porque tengo que poner M, pero el módulo de la velocidad va a ser B0 sobre 2, porque yo tengo que hacer esta cuenta desde este sistema. Entonces, si yo estoy a B0 sobre 2, esto se mueve a B0 sobre 2 por delante mío. Entonces, la constante es, esto lo hice en una situación arbitraria, donde esto está rotando a una velocidad que no conozco. Y esto es como arrancó el sistema inicialmente. Entonces, igualo esto con esto. O sea, esto lo igualo con esto, es bastante simple. El 2,0 sobre 2 se va. El MB0 sobre 2, por un lado, tengo que MB0 sobre 2 es igual a, acá tengo que poner este 2, MB. Con lo cual, el B que quiero calcular, simplifico el M, ¿no? Y paso el 2 dividiendo. Me da que la velocidad es de 0 sobre 4. Eso por la conservación de impulso angular. Y por la conservación del impulso lineal que vimos antes, entonces, ¿la moraleja cuál es? Esto, una vez que el segundo astronauta se toma de la varilla,
el centro de masa común va a ir a velocidad constante de la mitad de la velocidad de 0/2 con movimiento rectilíneo uniforme, porque es constante como vector también, o sea, la dirección y el sentido. Entonces el centro de masa que ya se movía a esa velocidad se sigue moviendo. ¿Y qué es lo que pasa con el sistema? Rota alrededor de ese punto con esta velocidad lineal, V0/4. Entonces esto va a ser así. Y va a seguir rotando mientras el centro se traslada. Una pregunta. Sí. No me quedó muy claro cómo deducimos que las dos velocidades son iguales. O sea, lo entiendo intuitivamente, pero mi intuición puede fallar. O sea, ¿de dónde desprende ese resultado? De que los dos están en el extremo de la varilla de igual longitud, ¿no? Si vos tenés una varilla y vos estás mirando el problema desde el centro de masa, eso es clave, ¿no? Desde acá, estoy mirando el problema y rotó 10 grados, tiene que rotar 10 grados. No puede, si no se rompe la varilla. De esa simetría en el movimiento, deduzco que la velocidad de uno tiene que ser la del otro, respecto al centro. Si yo lo miro desde afuera, de donde estamos nosotros, cada astronauta tiene una composición de dos movimientos, la rotación alrededor del centro más la traslación general. Esto, dicho sea de paso, esto se puede ver como un rígido. Una vez que los dos astronautas están agarrados a la varilla, todo esto es un solo cuerpo rígido, que tiene traslación de su centro y rotación alrededor del centro. Podría interpretar como rígido. ¿Sí? Claro, perfecto. Y la mera justificación de la simetría es suficiente. No hace falta hacer algún cálculo. Y lo que pasa es que si no invocás eso, si vos pones acá B1 y acá B2, vas a tener dos incógnitas. Parece que tenés más incógnitas de las que en realidad tenés. Porque si uno se aviva que las velocidades no pueden ser distintas, es clave porque entonces tengo una sola y que la pude despejar. Si vos acá ponés B1 y B2, que en general está bien prever que sean distintas, pero vas a tener, te va a faltar una ecuación. Una pregunta, profe. Sí. Si los polares no se ve eso, tipo, está en el mismo radio y tiene la misma. Claro, hay infinidad de maneras de verificar que tiene que ser eso, algunas más rigurosas, más confiando en la matemática, otras un poco más. Pero no hay otra manera. Si esto gira un cierto ángulo alfa, si esta es la situación en el instante t, y vos decís, bueno, en t más delta t va a estar por acá. ¿Estos ángulos cómo van a ser? Es una varilla, o sea, no puede ser distinto. Y entonces, si vos decís, el desplazamiento dividido el tiempo es la velocidad, tanto acá como acá. Tiene que ser iguales. Sí, termina siendo importante, porque si vos decís B1 y B2, y por más que lo iguales con esto, te va a faltar una ecuación. Un tema más, antes de hagamos un breve intervalo, se me fue un poco el tiempo. ¿Qué pasa si uno de los astronautas, cualquiera, no importa, pero supongamos que empieza a tratar de trepar por la varilla, de ir de tironear de la varilla? ¿Qué debería pasar? ¿Que empiezan a girar más rápido alrededor del centro de masa por ahí? Sí, pero ¿por qué? Porque se acorta el radio, o sea, se acorta Claro, la varilla se acorta, o sea, uno toma la decisión de tirar, ¿no? Y entonces la varilla queda más corta, la varilla no tiene masa, así que empieza a sobrar varilla por acá, no importa. Entonces la varilla, la distancia entre los astronautas se acorta. Y efectivamente, fíjense acá, si la distancia se acorta, D ya no es en este nuevo ejercicio, D ya no es de 0, D es la distancia entre los astronautas. Si esto se achica, esto tiene que ser constante igual. Así que si esto se achica,
V se agranda para que el producto dé constante. ¿Y qué pasa con el centro de masa? Si los dos se acercan proporcionalmente, quedaría en el mismo lugar. Si uno se acerca y el otro no, el centro de masa se correría para el lado del que no se acercó, pero seguiría estando en el medio. Claro, pero acá, correcto. Uno tiene la intención de acercarse, el otro no hace nada, solamente tiene la varilla y no se mueve. Entonces el centro de masa se correría un poco para arriba y seguiría estando entre medio de los dos, ¿o no? No. Venía bien, pero esto no es así. No importa la intención, que uno tenga la intención y el otro no, a la física no le importa. El centro de masa es constante. Porque ese que toma la decisión de ir acercándose, lo hace ejerciendo fuerzas internas o con la varilla, o sea, aumentando la tensión de la varilla, qué sé yo, pero nada cambia este hecho de que la velocidad del centro de masa sigue siendo constante y vale V0 sobre 2. Entonces, por más que uno es el que se acerca, lo que va pasando es que la distancia se achica y el centro de masa siempre está en el mismo lugar. O sea, y ahora esto es así, y el centro de masa, el centro de masa tiene esta trayectoria y la va a mantener. Entonces, cuando esté por acá, esto será así. Perdón, me salió medio feo, pero están a la misma distancia, y acá sobra varilla, pero no importa. Y más allá, lo mismo. Y girando, ¿no? Girando cada vez más rápido, pero uno es el que se acerca, pero el centro de masa común es el mismo. Se queda en el mismo lugar y se mueve a la misma velocidad. Eso es lo que va a pasar. Bueno, Claro, hagamos... yo pensé que el otro extremo se quedaba fijo. Entonces debería haber alguna fuerza rara que hacía que que ese extremo se quedaba arriba de todo. Claro, lo que hay es una tensión. Este astronauta logra eso, ¿cómo lo hace? Aumentando la tensión, aumenta la tensión. Pero en el otro extremo también aumenta la tensión. Eso tironea a este, de manera que los dos se acercan al centro. Uno quiere y el otro no, pero los dos se acercan. Una pregunta. Sí. Cuando uno aumenta la tensión, la otra tensión también aumenta porque la aceleración tiene que ser cero porque la masa es cero, ¿no? O sea, la sumatoria de fuerzas tiene que, la sumatoria de fuerzas, perdón, la sumatoria de fuerzas tiene que ser cero. La aceleración del centro de masa es cero. La aceleración de cada uno no. Los astronautas cuando pasa, bueno, en todo momento están acelerados, porque además describe un movimiento en parte es un movimiento de rotación, o sea, están acelerados. Cada astronauta está acelerado. El centro de masa no está acelerado. Por eso insisto en que cuando uno dice se conserva, por ejemplo, P, el que se conserva es el P total. No se conserva ni P1 ni P2. No se conservan los impulsos individuales, se conserva la suma. Cuando uno dice se conserva la energía, no se conserva la energía cinética y por otro lado la energía potencial. Se conserva la suma. Quiere decir que en todo momento está permitido pasar energía cinética a potencial o viceversa. Acá está permitido pasar impulso del 1 al 2. Cuando le cambiaste el impulso lo acelerás. O sea, cuando uno de los astronautas tira, se acelera él y acelera al otro u otra. Son y cuarto y 20 ya. Quisiera, propongo esto, ver si en media hora hacemos el repaso de rígido y empezamos el intervalo menos cuarto, menos 10, hacemos por ahí un intervalo un poco más largo en el medio, en vez de este intervalito de 5 minutos. Total, el que quiere ir al baño puede ir al baño, no hace falta.
Este, ¿Puedo hacer una pregunta sobre esto, Daniel? Sobre Sí. este ejercicio un segundo. En sí, los ejercicios de gravitación, cuando por ejemplo teníamos ejemplos parecidos que por fuerza se iban atrayendo, pero en este caso se movían los dos. Uno que estaba en un extremo se iban como para el centro. ¿También podemos considerar que el centro de masa sigue estando en el mismo lugar? Sobre todo porque cuando calculaba impulsos tenía esa duda de si, como los dos sí, están yendo bueno, hacia el medio, si de verdad está en el mismo lugar, en la misma recta, digamos, a el ver, centro de masa. claro, hay dos aclaraciones. En este problema, la velocidad del centro de masa es constante, lo cual obtuvimos de la conservación del impulso lineal. Entonces, si en ese problema que vos decís se conserva el impulso lineal total, también vale esto, que la velocidad del centro de masa es constante. Es decir, que el centro de masa, ese punto ficticio, se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es lo que hacen los objetos? Qué sé yo, se pueden acercar o alejar de manera, pueden hacer movimientos que dejen el centro de masa en ese lugar. Para el centro de masa acá se traslada, salvo que yo me suba al sistema de referencia centro de masa. Si yo me subo al centro de masa, imagínense que se suben a un vehículo que se mueve con V0/2, entonces van a ver el centro de masa quieto. Y el único movimiento que van a ver es los astronautas rotando alrededor del centro de masa. Se pueden acercar, se pueden alejar. Si la soga o las varillas fuera más largas, se pueden alejar. Vale lo mismo, o sea, se alejan. Pero siempre de manera tal que cuando uno se acerca o se aleja, el otro está forzado a lo mismo para garantizar que el centro de masa siga en ese mismo lugar. No sé si te contesto la pregunta, no sé de qué problema me estás hablando, Sí. pero... No, entendí. Depende más de que Bueno, se conserva el impulso más que geométricamente cómo se acercan o se alejan. claro, es más fuerte las leyes de conservación que las intenciones de los astronautas. Eso, digo, como somos humanos, las intenciones y las ganas de hacer cosas son importantes para nosotros, pero a la física eso mucho no le importa, por lo menos en estos casos. La conservación es más fuerte. Distinto sería si aparece alguna fuerza externa, si el movimiento que tiene este sistema se altera por alguna acción externa, ahí cambia, porque si yo de repente aplico una fuerza, si alguien, un tercer astronauta los empuja a alguno, es distinto, porque esa fuerza es externa. Y si hay fuerzas externas, el impulso ya no se conserva. Y el angular probablemente tampoco. Entonces, si un tercer astronauta empuja a alguno, eso es una acción externa que rompe la conservación que estamos usando ahora. Pero si no hay nadie más, pasa esto. O sea, está bastante restringido el movimiento. Independientemente de las ganas que tengan de hacer los astronautas, no se puede. Bueno, sigo, si me dejan un rato, quiero pasar a la segunda parte del curso, que es la de cuerpo rígido, que es igualmente importante. Antes de eso, lo que voy a comentar, voy a poner el foco en una sola cosa respecto a la energía, que no la estoy usando ahora, que es la energía, y voy borrando, la energía de un sistema, la energía mecánica de un sistema es cinética, que es aditiva. La energía cinética es aditiva, es un medio de mv cuadrado para cada partícula del sistema. Voy a ponerlo así, internas y externas. La energía cinética de un sistema es aditiva, o sea, es la suma sobre las partículas de MI BI cuadrado sobre 2. Nada, calculo para cada partícula y sumo. Después tengo, bueno, y está esta ecuación que escribí antes, ¿no? La ley de conservación. Trabajo de las no conservativas es igual a la variación de esto, que es toda esta suma. Yo puedo tener fuerzas que son conservativas y otras que no. Puedo tener dudas, puedo tener una fuerza ahí medio nueva que no sé si es conservativa o no. ¿Qué hago? Si tengo una fuerza que no sé si es conservativa o no, en caso de duda la considero no conservativa. Porque si es conservativa yo tengo que saber cuál es el potencial.
¿no? Porque por eso es conservativa. Si yo no la conozco a la fuerza, supongo que es no conservativa. O le encuentro un potencial en ese momento, o si no es conservativa, tengo que hacer el trabajo. Y eventualmente ver si podría tener suerte y el trabajo que realiza es cero, porque, por ejemplo, esa fuerza siempre es perpendicular al desplazamiento. Entonces, no sé si es conservativa o no, pero no me importa porque no hace trabajo y listo. O como a veces las tensiones de las cuerdas, como en este caso, podría realizar trabajo. La tensión en una partícula hace trabajo y en la otra también hace trabajo, pero la suma de esos trabajos suma cero. Como un ejemplo así sería. Esta soga, acá hay una polea, ¿no? Esta soga, acá hay una tensión y acá hay una tensión. Acá el sistema se mueve así, ¿no? Entonces la tensión acá hace trabajo. Y acá también. Ahora, si uno se lo pone a analizar, como la soga es inextensible y no tiene masa, resulta que el trabajo que hace acá es igual a menos el trabajo que hace acá. Entonces, para el sistema formado por estas dos partículas, la tensión en realidad no es conservativa, pero resulta que no hace trabajo, si lo sumo, ¿no? Entonces, por distintos motivos, termino en fuerza en esta categoría, y bueno, si no hace trabajo, perfecto. Esto es cero, se conserva la energía. Si hace trabajo, la energía no se conserva, la energía final menos la inicial es igual al trabajo de las no conservativas, por ejemplo, si hay rozamiento. Estas, las internas, después no hay distinción si las fuerzas son conservativas o no, va por un carril, y si son internas o externas, va por otro. O sea, hay que considerarlas a las dos. En consideraciones de energía, si las fuerzas son internas, igual hay que ver si hacen trabajo o no. Eso es lo importante. Si son internas, lo que quiero aclarar, o sea, es una fuerza entre objetos que forman parte de mi sistema, que es conservativa. Por ejemplo, dos partículas unidas por un resorte. Esa fuerza es conservativa y lo pondré acá, le pondré el potencial. Porque quiero aclarar que el potencial es 1 por interacción. Por ejemplo, eso que acabo de decir, tengo dos partículas, un resorte, acá hay una fuerza elástica, acá también. El potencial es un medio de K por el estiramiento al cuadrado. Un medio de K por el estiramiento de este resorte al cuadrado. Y eso es todo. No es que pongo un medio de Kx cuadrado por esta y un medio de Kx cuadrado por esta. Porque la interacción es una sola. Mientras que las externas es 1 por partícula. Si estas partículas están, por supuesto, cerca del planeta Tierra, también está el peso sobre la 1 y el peso sobre la 2. Ahí pongo M1GH1 más M2GH2. El potencial gravitatorio de la 1 y el potencial gravitatorio de la 2. Es 1 por partícula. Por supuesto, si yo digo que el planeta forma parte del sistema, cambia las cosas. Si mi sistema ahora es la partícula 1, la partícula 2 y el planeta Tierra, el peso pasa a ser una fuerza interna. Entonces, ¿no? Pero bueno, usualmente uno deja el planeta afuera. Pero bueno, esa es la aclaración que quería hacer frente a consideraciones de energía. Y ahora lo que quiero es hablar de cuerpo rígido. Hay una parte que es cinemática de cuerpo rígido, que consiste en que si yo tengo un punto de referencia O, yo conozco la velocidad de ese punto. Por eso lo elijo como referencia, porque tengo el dato de cómo se mueve ese punto. Y además conozco la velocidad angular de rotación alrededor de ese punto, que podrá ser para cualquier lado, por ejemplo, así. Entonces, cualquier otro punto P
tiene una velocidad que sale de la ecuación cinemática de un cuerpo rígido. La velocidad de un punto P, que es cualquiera, es la velocidad del punto de referencia O más omega vector R, donde R, para que quede claro, es la posición que sale de O y termina en P. Y esto es cierto para todo P, ¿no? Esa es la gracia, para todo punto P del cuerpo rígido. Entonces, si yo conozco la velocidad de un punto cualquiera del rígido y conozco su velocidad angular, con esto calculo la velocidad de todos los otros. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque es rígido, o sea, porque esta es la ecuación, lo vimos en su momento, esta ecuación garantiza la rigidez, o sea que estos dos, bueno, es medio técnico, no voy a volver sobre eso. Si este cuerpo es rígido y este punto se mueve con esta velocidad, este no puede moverse de cualquier manera. Porque si yo digo, bueno, pongamos que P se mueve para allá y por ahí se rompe el rígido, ¿no? Dos puntos cualquiera no se puede mover como quieran si quiero que sigan siendo parte de un rígido. Entonces hay una restricción en el movimiento cuando digo que es rígido. Y eso está garantizado por esta ecuación. Esa es la supersíntesis, digamos, de cinemática. Dinámica. La dinámica del cuerpo rígido, habíamos visto que en general los rígidos tienen 6 grados de libertad, como máximo, no necesariamente van a tener 6, pero así como las partículas como máximo tienen 3 grados de libertad, los rígidos como máximo tienen 6. ¿Por qué tienen 3 que puedo asociar a traslación? Y si los rígidos solo se trasladaran, o sea, tengo cualquier objeto, y esto lo único que puede hacer es trasladarse paralelo a sí mismo, o sea, hacer algo así. Si solo pudiera hacer eso, sería como una partícula. Al fin y al cabo no me importa la forma que tiene ni el tamaño, porque si lo único que va a hacer es esto, es como si fuera un punto. Entonces, ¿por qué? Porque tienen los mismos 3 grados de libertad, moverse así y moverse así. Si solo se va a trasladar, hace uso de los mismos 3 grados de libertad que tiene cualquier partícula. La gracia de los rígidos es que además de hacer eso, pueden rotar. Y pueden rotar alrededor de este eje, pueden rotar alrededor de este otro eje, y pueden rotar alrededor de este tercer eje. Entonces tienen 3 grados de libertad de rotación. Por eso tienen 6. Máximo. Pueden que usen menos, pero... Y entonces, para los 3 grados de libertad de las partículas, me bastaba con la ecuación de Newton, que es vectorial, o sea, una ecuación vectorial son 3 ecuaciones. Y esas 3 ecuaciones yo obtengo el estado de movimiento de esa partícula, que tiene 3 grados de libertad. Para estudiar el movimiento de un rígido, voy a necesitar el doble de ecuaciones porque tiene el doble de grado de libertad. Entonces, ¿cuál es el doble de ecuaciones? Una es muy similar a la de una partícula, o mejor dicho, a la de un sistema de partículas. Entre otras cosas, un cuerpo rígido es un sistema de partículas, como estuvimos viendo recién. Solo que son partículas que uno tiene un rígido. Yo acá imagino mentalmente este rígido desarmado en pequeñas porciones de materia, y ya que lo imagino que son cada vez más minúsculas, con masas que tienden a 0, y el número de esas porciones tiende a infinito. Es una imagen mental que hace que uno pueda calcular las mismas cantidades que calculamos para un sistema, impulso lineal, angular, energía cinética, como la suma, que son todas cantidades aditivas, como la sumatoria sobre esas pequeñas porciones, que como tienden a 0 en tamaño, esa sumatoria termina siendo una integral. Pero la primera ecuación para un sistema como es un cuerpo rígido es esta, que ya la escribí y la usamos recién. Donde P es la masa por la velocidad del centro de masa. Todo esto es no solo para un rígido, es para un sistema de partículas. Y para un rígido, esta es igual a la suma de los impulsos individuales, pero como esas partículas individuales tienen masas tendiendo a 0, es que esa sumatoria
sobre esas infinitas partículas se termina escribiendo de esta manera. Sobre el recinto de integración, que es el cuerpo rígido. Y para los momentos, a ver qué me conviene escribir. Para no escribir de más, quiero... para los momentos, tengo la suma de los momentos externos respecto de un punto. Esto también es para un sistema. Pero lo del lado derecho, que bueno, hasta acá no cambia nada. Acá voy a poner un O. Esto lo hicimos la vez pasada, el cálculo, y lo puedo descomponer en... Esto es cierto, pero no es muy útil. Lo que es útil es esto. Es que porque ¿esto qué quiere decir? Es que el origen de coordenadas que elijo para esta ecuación es un punto O. Ahora hablamos quién es el punto O. Y esto está calculado respecto de ese sistema cartesiano, externo al rígido. Mientras que no es muy práctico. Porque si yo voy a calcular esta derivada mientras el rígido está rotando, es un lío. Lo práctico es descomponer en un sistema que sea solidario al cuerpo rígido, la derivada, más lo que sobre, y lo que sobre es esto que está. Esto vale. ¿Para qué tipo de punto O vale? O bien es un sistema inercial. Necesito que sea un sistema inercial porque esta ecuación, esta parte vale si el sistema es inercial, porque viene de las ecuaciones de Newton de partículas individuales que valen si el sistema es inercial. Esta descomposición es general, pero si ya acá está mal. Otra opción es que el sistema no necesariamente sea inercial, pero sea el centro de masa. Centro de masa, si yo agarro un rígido y lo tiro al aire, centro de masa no va a estar acelerado, se va a mover de una forma complicada probablemente, no necesariamente va a ser inercial, pero sigue siendo el centro de masa. Entonces probamos también en algún momento que esta ecuación, aunque el sistema no sea inercial, también la ecuación vale siempre y cuando sea el centro de masa. O sea, puede no ser inercial, pero si es el centro de masa, vale. Entonces, esta es la otra ecuación, acá tengo 3, acá hay otras 3. Para esas 6 ecuaciones, en teoría yo puedo despejar el estado de movimiento del rígido. El estado de movimiento serán 3 grados de libertad para la parte de traslación, más otros 3 para la parte de rotación. La rotación alrededor de este punto. En la práctica, el sistema inercial que conviene es un punto fijo si es que lo hay. O sea, a la hora de ir hasta acá, esto es teoría. Para ir y atacar los ejercicios, en la práctica, el sistema inercial, que es un buen candidato, es un punto fijo si existe. Si el rígido está clavado en algún punto, de alguna manera, ese punto no se va a mover, eso es recontra inercial. O sea, es un punto que no está acelerado, ni siquiera tiene velocidad en ese referencial en el que estoy. Entonces, acá quiero poner, por ejemplo, no estoy obligado, ¿no? Pero, por ejemplo, un punto fijo. Si es que existe, no hay garantía, hay problemas que tienen un cuerpo rígido con un punto fijo y otros que no. Si es un problema de rodadura, o sea, una rueda que rueda sin deslizar sobre el piso, el punto fijo es el punto de contacto. Es instantáneo, en ese momento está quieto el punto, y todo el rígido rota alrededor de ese punto. Entonces ese es un punto posible.
El otro, que siempre es candidato, es el centro de masa. Profe, Sí, decime. yo no termino de entender esa ecuación, o sea, nunca me salió ¿Esta? como verla. Sí, ¿Cuál? porque no entiendo ¿Esta? cuál es la diferencia, sí, cuál es la diferencia entre la derivada del impulso angular respecto del punto O y la derivada del impulso angular respecto de un punto dentro del rígido, ¿es eso? O sea, no sé de dónde lo tengo que calcular. No, vamos a eso. Para que iba a ir a eso de todas maneras. Una cosa es supongamos que este es el punto O, un punto fijo en el cuarto en el que estamos en este momento, es un punto fijo, suponemos que es inercial, es una posibilidad. Es un punto que tiene la ventaja de que es inercial, y entonces esta ecuación está bien escrita, pero nada más, porque el rígido se está moviendo. Entonces, de una forma que desconozco, y sin embargo yo tengo que hacer esta derivada. Lo que no llegué a escribir, lo escribo ahora, es que el impulso angular, lo voy a hacer para el centro de masa, es de esta derivada, yo lo que voy a despejar, si tengo suerte, es el impulso angular. El impulso angular no me es muy intuitivo, que digamos. De modo que yo lo logro, despejo cuánto vale el impulso angular en función del tiempo de un rígido. Y me pregunta, bueno, ¿y cómo se mueve? Y medio difícil, porque el impulso angular es una cantidad sobre la que no tenemos una buena intuición. Pero sabemos que el impulso angular respecto a algún punto, por ejemplo el centro de masa, después vemos qué pasa si no es el centro de masa, es igual a un tensor por omega. Y omega sí, si a mí me dicen cuánto vale omega, ya puedo decir cualitativamente varias cosas. Si yo sé cuánto vale omega, la velocidad angular de rotación de un objeto, sé que la dirección de omega me va a dar el eje de rotación del objeto. El signo de omega me va a decir respecto a ese eje si rota para un lado o rota para el otro, y el módulo de omega me va a decir qué tan rápido barre ángulos en función del tiempo. Entonces omega es algo que sí debería ser intuitivo si estamos hablando de rotación. Entonces esto, si yo supiera esto, conozco bastante el estado de movimientos, tanto más cuanto más intuición tengo. Esto no. Y lo que está en el medio, lamentablemente, es una cosa complicada, es un tensor, pero bueno. Algo de tensores vimos que los tensores estos son, o sea, un tensor es un objeto matemático que se representa con una matriz cuadrada de 3×3, porque vivimos en R3. Esa matriz, el tensor de inercia es simétrico, o sea, los elementos que están de un lado de la diagonal van en lo mismo de los que están del otro. Y existe una terna, todo esto que estoy diciendo es matemática, hay una terna de ejes ortogonales, tal que si yo me avivo cuál es, en esa terna, este tensor es diagonal. O sea, solamente son distintos de cero los tres elementos de la diagonal. Entonces, hay que buscar esa terna, porque es donde este tensor es lo más fácil posible. Esas tres direcciones ortogonales son lo que se llaman ejes principales de inercia. Si el rígido se mueve, antes de esto, esos ejes principales de inercia tienen mucho que ver con la simetría. O sea, si es una esfera, los ejes principales de inercia son cualesquiera, con centro en el centro de la esfera y que apunten para donde quieran, porque la esfera es supersimétrica. Si es un cilindro, el eje de simetría del cilindro es un eje principal de inercia y los otros dos son, porque el cilindro tiene también una simetría en ese plano, los otros dos son dos cualesquiera que sean perpendiculares. Eso para un cilindro. Para una caja cúbica también es fácil de ver, para un elipsoide, como una pelota de rugby también, si es una moneda, un cilindro chato, para una cantidad de objetos simétricos más o menos rápido uno se aviva cuáles son los ejes de simetría y
Y si el objeto es homogéneo, o sea, está hecho de una densidad que es la misma en todo punto, esos ejes de simetría son ejes principales de inercia. ¿Cuál es la ventaja? Que a la hora de plantear el problema yo elijo esos ejes, X y Z, en vez de elegir cualquier otro, elijo esos, y el tensor se ve diagonal. Ahora, fíjense que esto está dentro de una derivada. Si mis ejes son estos, la derivada es un lío, es esto. Porque mientras yo hago la derivada, o sea, mientras el objeto se mueve en el tiempo, el tensor de inercia también cambia en función del tiempo. Entonces, lo que yo quiero es un sistema de ejes, por ejemplo, centrado en el centro de masa, y que tenga que ver con la simetría del objeto. La porquería que dibujé yo, no sé, pero supongamos que estos son los ejes principales. Y esos son los ejes principales. El tensor, que no tiene nada que ver con esto. En esta terna, el tensor va a ser complicado. Ningún elemento va a ser cero, pero además va a depender del tiempo. En cambio acá, como esto está solidario al rígido, eso quiere decir esto. Esta derivada está hecha en una terna solidaria al cuerpo rígido, pegada al cuerpo rígido. Si el rígido se mueve, esta terna roja se mueve. Es decir, que en esta terna yo el rígido lo veo quieto. Entonces el tensor de inercia no depende del tiempo. Y esto eventualmente sí. Y en los ejes principales, esto se ve así. Y 1, y 2, y 3, y lo demás es 0. Entonces conviene, en la medida de lo posible, buscar esta terna. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, te respondí a quien me preguntaba recién. ¿Te respondí o no? Bueno, vale. Decime. Digamos, ¿cómo escribiste ahí al momento angular? ¿Que lo escribiste como el tensor de inercia por el vector velocidad angular? Eso vale eso vale para el centro de masa, pero vale para otro punto O. O sea, un punto O que tiene que ser el eje instantáneo de rotación, porque si no es el eje instantáneo de rotación y es cualquier inercial, vos sabías, o sea, cuando empezaste la otra clase habías empezado usando, digamos, la condición de rigidez, entonces tiene que ser un punto del rígido, el sistema inercial que tomes, ¿no? Sí, a ver si entendí. En el centro de masa, porque cada rígido tiene un solo centro de masa, en rígidos simétricos el centro de masa es un centro, el centro de la esfera, el centro del cilindro, el centro de una caja, el centro geométrico es el centro de masa. Entonces, para esos objetos, por lo menos para esos, la integral que te lleva a calcular el tensor ya está hecha. Entonces, simplemente vos vas a Wikipedia y te fijás cuál es el momento de inercia. Y estos elementos de la diagonal se llaman momentos de inercia. Están calculados, tabulados. Ahora, vos podés tener un cilindro, si lo haces rotar alrededor de este eje, usás el momento de inercia del cilindro, m² sobre 2. Ahora, nada te impide, bueno, no sé cómo hacerlo, este cilindro lo puedo hacer rotar alrededor de un eje, por ejemplo. Si lo pongo a rodar sin deslizar, ahí, esto es un cilindro con rodadura, y el punto fijo es el punto de abajo, que no es el centro de masa. Lo pongo a rotar alrededor de un eje que no pasa por el centro de masa, pero es paralelo. Para eso tengo Steiner. Claro, sí, pero por ejemplo, o sea, yo miro el sistema, ponerle de afuera, un cilindro rodado, y yo digo, bueno, me paro en un punto del piso, cualquiera, y digo, bueno, ese punto es inercial, no sé, porque no se mueve, digamos, tiene velocidad cero, pero ahí no puedes usar Steiner, o sea, no vale Steiner es para una rotación alrededor de un eje paralelo
que no pasa por el centro de masa. Por ejemplo, si vos tenés acá tenés una rueda. El momento de inercia respecto del centro de masa lo tenés. El I centro de masa es mr² sobre 2. Acá voy a poner R es el radio del cilindro, ¿no? Si vos querés este otro eje, no, lo hago en otro color, qué sé yo. Respecto del eje en el que está apoyado, el I respecto de O es, bueno, esto que está acá. Los dos ejes son paralelos. Si vos querés respecto de otro eje es más complicado, hay una versión del teorema de Steiner que es para el tensor, o sea, también vale para el tensor. Ah, esa era mi pregunta, porque vos no, o sea, no lo puedes hacer así para cualquier eje. Yo digo, pongo un eje paralelo, pero que esté en otro lado del plano. O sea, no vale eso para cualquier otro, solamente vale para el punto de rodado. Por eso, tenés razón, por eso insisto en un eje paralelo al que pasa por el centro de masa. Como no sé si entiende el dibujo, acá es un cilindro que rueda sin deslizar en este plano. Okay, acá es esto. No hace falta la integral, te va a dar la masa. mr² del J menos RIR². La misma expresión que está en el integrando, pero ahora para la distancia. ¿Quién es R? Es el vector entre... A ver, espera. Pero de todas maneras, el vector que va sigue siendo para un eje paralelo. Pero de todas maneras eso es general, porque yo tengo acá el rígido, y acá está el centro de masa, tengo un eje de rotación, el que sea, porque si no rota alrededor de un eje principal de inercia, tengo que usar el tensor. Suponete que es este, que no tiene que ver con la simetría, y vos querés que rote alrededor de este otro punto paralelo. Siempre podés elegir, a vos te interesa que rote alrededor de este punto, con una orientación que es cualquiera, siempre podés encontrar un eje paralelo que pase por el centro de masa, y con tal que relaciones los tensores, está todo bien. ¿Quién es R? Es el vector R que va del centro de masa a O. Lo podría haber puesto acá. Bueno, medio choclo, pero bueno, es eso. Pero esto es bien general para situaciones arbitrarias, que está bien. Los problemas de la guía en general son un poco más afines a la simetría de los objetos. Esto es bien general, como demasiado general para algún uso práctico, en la mayoría de los casos. Bueno, yo terminé acá el repaso, hagamos como siempre, son -5, yo hubiera querido que termináramos antes, pero bueno, hagamos un intervalo a 6/4, o en realidad,